Bien, dijimos que la historia social tiene que ver con los distintos grupos que integran una sociedad, también conocidos como clases sociales. ¿Qué son las clases sociales? Bueno, son distintos grupos dentro de la sociedad que tienen, por ejemplo, distintos ingresos económicos. Es lo que llamamos gente de clase alta, gente de clase media, gente de clase baja. A veces es una distinción que resulta ser como una característica un poco negativa, esto de clase alta y clase baja. Bueno, gente de más ingresos, gente de menos ingresos, como lo queramos llamar. Pero ¿cómo está dividida la sociedad? Por ejemplo, si yo quiero pensar en la historia antigua, no sé, por ejemplo, en el antiguo Egipto, podemos ver que había una clase privilegiada que era, digamos, funcionarios del faraón, que vendría a ser como un rey, ya lo vamos a ver cuando veamos Egipto, y después había una clase de campesinos y esclavos que era directamente la clase más baja de la sociedad, ¿sí? Como que en el medio no había lo que hoy llamamos una clase media, ¿sí? Que no sea ni clase alta ni clase baja. Eso tardó mucho más tiempo en aparecer. Entonces, la historia social tiene que ver con los distintos grupos que aparecen en la sociedad. Bueno, chicos y chicas, recapitulando un poco, entonces dijimos que para poder entender la historia, para poder entender el pasado, tenemos que dividir a la realidad en cuatro: economía, sociedad, política y cultura. Definimos algún tema y investigamos, estudiamos sobre qué pasaba con la sociedad en 1950, por ejemplo, o con la política en 1950. Obviamente que muchas veces hay temas que tienen que ver con la economía y con la política, o con la sociedad y con la cultura. Simplemente son lo que se llaman herramientas conceptuales para poder abarcar de una manera más clara la historia. Ustedes van a tener que hacer un trabajito, una pequeña actividad con respecto a lo que vimos en esta clase. Recuerden que les voy a mandar la página 13, ¿sí? De la página 13, ustedes van a tener que hacer el punto 1. Acá dice lo siguiente: propongan un tema económico, uno político, uno social y uno cultural que puedan ser estudiados por la historia y fundamenten la elección. Después hay el punto 2, que también lo tienen que hacer, que lo vimos el viernes pasado. Dice: expliquen con sus palabras la siguiente afirmación: toda historia es historia del presente. Piensen lo que dije en el primer video y lo que hablamos el viernes pasado. Después, el punto 3 y el punto 4 no lo hacen, no hace falta, ¿sí? Bien, les doy un ejemplo del punto 1 de proponer un tema, por ejemplo, político. ¿Qué tema político podría estudiar la historia? Por ejemplo, si yo pienso qué pasaba con los derechos de las personas de raza negra, bueno, raza negra no se dice, somos la raza humana, pero bueno, la gente de color, los negros, fueron a lo largo de la historia muy discriminados. Tal es así que en Estados Unidos, donde había una gran comunidad negra, en la década del 50, bueno, ellos podían votar, pero cuando iban a votar les metían un montón de trabas que finalmente les terminaban negando el derecho de elegir con su voto quién los gobernaba, y terminaban decidiendo todos los blancos. A través de la lucha de Martin Luther King, los negros en Estados Unidos pudieron ir avanzando y pudieron conquistar efectivamente su derecho al voto. Acá estamos hablando claramente de un tema político, ¿sí? Ese es un tema político y así podrían hacer su trabajo. Traten de no usar ese ejemplo porque ya lo dije yo. Pero bueno, piensen en la historia, algún tema, y después piensen si ese tema es social, económico, cultural o político, ¿sí?